La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. Un acuerdo, considerado histórico por las partes, fue alcanzado y firmado el viernes aquí en Montevideo. Fue cuando los miembros plenos del Mercosur y la Comisión Europea anunciaron la conclusión de las negociaciones de un acuerdo de asociación entre las dos regiones, luego de más de 2 décadas de negociaciones. Según las partes, en los últimos 2 años, ambos bloques participaron en 7 rondas de negociaciones, entre otras reuniones, y se comprometieron a revisar los asuntos relevantes. El comunicado oficial de la firma del bloque establece que el acuerdo ahora se encuentra listo para su revisión legal y su traducción. Según una crónica del País del día viernes, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea crea un megamercado de más de 700 millones de consumidores y un Producto Interno Bruto combinado de 21.000 billones de dólares. Sería la mayor zona de libre comercio del mundo. Se destaca que se logran eliminar los aranceles en el 70% de los productos exportables, como ser aceites para uso industrial, algunos tipos de pescados y mariscos, frutas como manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas y uvas, legumbres y también infusiones como mate, café y té. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Qué saldo deja el acuerdo para las partes? ¿Qué plazos se abren ahora? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Embajador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, buenos días. Embajador, es la segunda vez que tenemos el gusto de entrevistarlo a usted aquí en el estudio. La vez pasada había sido en el año 2022. ¿Hace cuántos años está aquí en Montevideo? 3 años y 3 meses, exactamente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo ha recibido Uruguay? ¿Y cómo han transcurrido ese tiempo aquí en nuestro país? Es un país donde yo y mi familia nos sentimos perfectamente, porque es un país que funciona, en que vemos que todas las cosas que necesitamos están aquí. Además, como somos italianos, nos viene más fácil, ¿no? De ver tanto de Italia a nuestro alrededor. Entonces, nos encanta vivir aquí. Embajador, antes de pasar a lo que tiene que ver con el tema del acuerdo, creo que hay varias preguntas antes para hacer. Por ejemplo, ¿cuándo se confirmó que efectivamente Ursula von der Leyen llegaba hasta Uruguay, que era de alguna manera la frutilla en la torta o la culminación de todo aquello que había sido tanto tiempo trabajado? Había negociaciones del acuerdo en curso y las negociaciones avanzaban a nivel técnico, pero también faltaba algo a nivel político. Entonces, la confirmación de que la presidenta iba a venir para dar el toque final y eliminar los últimos obstáculos a la negociación, la tuvimos pocas horas antes que ella fuese al aeropuerto de Bruselas para embarcarse, como el miércoles de mañana. Eso fue al último momento. Cuando ella llegó aquí, más allá de las reuniones que tuvo con, por ejemplo, el presidente de la República en la residencia de Torre Ejecutiva, también fue a visitar inversiones que tienen empresas europeas aquí en Montevideo. Por ejemplo, la terminal portuaria de Catunasi, justamente es además una empresa belga la que realiza la inversión. ¿Qué otras actividades realizó von der Leyen aquí en Montevideo? Sí, ella estuvo aquí un poco más que 24 horas y la jornada del jueves fue dedicada al encuentro con el presidente Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, que salió bárbaro, muy amigable, y luego fue a ver el puerto, porque hay que entender, Uruguay tiene el 41% de todas sus inversiones son inversiones europeas y en sectores clave como el puerto. Entonces, en el puerto visitó 2 empresas fundamentalmente, que son en realidad un conjunto de empresas, porque el terminal Cuenca de Plata, 80% empresa belga Catunazzi, pero también están haciendo el dragado con otra empresa belga, Jan de Null, y la construcción con otra empresa portuguesa que es Mota-Engil. Y luego fuimos a ver, siempre en el puerto, a la terminal del ferrocarril de UPM, empresa finlandesa que se construyó con un consorcio francés, español, uruguayo,
y con material de ferrocarril alemán, según los estándares europeos. Sí, bueno, es un conjunto de empresas europeas que ayudaron, que están apoyando, invirtiendo en Uruguay. Luego tuvimos un encuentro más privado con unas empresas europeas, 6 empresas europeas en nuestra oficina de la Delegación de la Unión Europea, para intercambiar, para saber cómo es para las empresas europeas hacer negocio en Uruguay y diciéndole, bueno, si tuviésemos que cerrar el acuerdo, ¿qué cambiaría para ustedes? ¿Cuáles serían las ventajas? Etcétera, etcétera. Esto nos lleva este buen resumen que usted ha hecho, embajador, nos lleva a la próxima pregunta, que es ¿cuál es la tarea de un embajador de la Unión Europea en Uruguay? Que justamente ser el nexo, el diálogo, articulador del diálogo, justamente entre las empresas, el Estado, las empresas y los representantes de la Unión Europea en Bruselas, justamente, ¿no? Sí, en palabras muy sencillas, yo tengo que explicar a la Unión Europea a Uruguay, explicar Uruguay a la Unión Europea. Esto es mi tarea. Y entonces el nexo es fundamentalmente mi papel y asegurar que todo esté listo, preparado, que todos sepan. Hay toda una componente de logística también, de organización, pero diría de preparación de las partes. Entonces hablar mucho con las contrapartes uruguayas, explicar las cosas, ver cómo nosotros vemos desde Bruselas la situación y ayudarle también con nuestros programas de cooperación para prepararse al futuro, que como vemos con este acuerdo será de mayor relacionamiento, mayor intercambio con la Unión Europea. Uh-huh. Embajador, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se venía negociando hace muchos años, más de 2 décadas. Había tenido un mojón importante entre el 17 y el 19 y ahora toma una nueva instancia. ¿En qué momento del último tiempo fue que tomó mayor velocidad la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? En los últimos 2 años, seguramente, estuvimos cerca hace un año, pero en los últimos 2 años, y creo que fue importante del lado del Mercosur tener todos en favor del acuerdo, porque ya cuando yo fui embajador a Paraguay antes, hasta el 2017, el 2021, Paraguay estaba muy en favor, Uruguay siempre estuvo muy en favor. Con Brasil, desde que Lula llegó al poder, se reactivaron mucho las negociaciones y Brasil tuvo una especie de liderazgo en la coordinación del lado Mercosur. Y por supuesto Argentina, sabemos que la postura del actual gobierno es muy de libre comercio, entonces esto fue claramente favorable para el cierre del acuerdo. Uh-huh. ¿Y cuál fue? ¿Estos elementos son parte de ese contexto que cambió para que esta vez sí lográramos el acuerdo? Porque este tema se conversa una vez cada 6 meses por lo menos cuando hay cumbres del Mercosur. ¿Qué pasa con el acuerdo con la Unión Europea? ¿Estos elementos que usted menciona fueron parte del contexto que cambiaron para que se diera la firma? Sí, Francisco, en realidad no se dio firma. Esto es importante aclararlo. Hay varios tiempos. Se cerraron las negociaciones, pero ustedes no vieron nada firmado. Uh-huh. Porque justamente al interior de la Unión Europea hay un proceso para llegar a la firma que pasa por la traducción del texto, la revisión de los juristas, lingüistas se llaman, y luego la decisión de los Estados miembros para llegar a la firma. Pero sí, normalmente se tarda un año por ahí, y luego se llegará efectivamente a la firma y a la ratificación, que son las fases siguientes. Igual, esto era seguramente el reto más complicado, cerrar negociaciones que tardaron 25 años. En realidad menos porque tuvieron varios paros. Uno tiene que pensar que cada semana en 25 años nos reunimos. Uh-huh. Hubo varios paros de 3 años, de 4 años, así. Pero sí, en los últimos tiempos se reactivaron y es como que vimos que del lado Mercosur y del lado europeo ahora las estrellas estaban bien alineadas para poder llegar a una conclusión. Todos hicieron
todos tienen concesiones que hacer, todos tienen logros, como es cualquier acuerdo comercial, y se logró. Así que ahora es políticamente cerrado, técnicamente cerrado, los presidentes lo avalaron, y lo único que hay que hacer es trabajar, sobre todo el lado europeo, para llegar a la firma lo antes posible. Es interesante la corrección que usted hace. El texto de la declaración conjunta de los países firmantes del Mercosur y la Unión Europea dice se llegó a la conclusión de las negociaciones de un acuerdo de asociación entre las dos regiones luego de más de 2 décadas de negociaciones. No habla de un acuerdo firmado, más allá de que quedó en toda nuestra idea común, digamos, que lo que se firmó fue un acuerdo. Es normal que sea así. La idea común piensa que se cierra y se firma. En realidad se cierra, pero nosotros siendo... usted tiene... le explico algo. Los países del Mercosur negocian en bloque, en cuatro personas, 4 países sentados a la mesa. Del lado europeo se sienta a la mesa solo la Comisión Europea, porque recibe un mandato de los 27 países para negociar. Entonces, puede negociar, pero una vez cerrado, tiene que buscar el acuerdo de los países para la firma. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero insisto con la pregunta anterior, digamos. La posibilidad de que ahora se llegara a una instancia de alcanzar esta conclusión de negociaciones para ese acuerdo, ¿se dio mayormente con el anclaje en el cambio de gobierno en Brasil y en Argentina? Se dio mayormente porque evidentemente también del lado europeo, o sea, como del lado de Mercosur, los gobiernos estaban más favorables a la conclusión del acuerdo, a hacer unas determinadas concesiones. Recuerden que desde el 2019, que ya se había anunciado, al 2024 cambiaron varias cosas. Por ejemplo, ahora hay una referencia al Acuerdo de París contra el cambio climático como un elemento esencial del acuerdo, que antes no había. Se fortalecieron bastante los criterios medioambientales que no estaban tan fuertes en el acuerdo anterior. Sí, creo que no hay que escondernos que los actuales gobiernos de Brasil y Argentina nos dijeron que estaban en favor del acuerdo, lo mismo hicieron Uruguay y Paraguay. Y antes la situación era un poco más compleja, efectivamente. Se logró. Embajador, el acuerdo, la conclusión de estas negociaciones firmadas el viernes tienen el antecedente de lo que mencionábamos más temprano, este mismo puerto al que se llegó en negociaciones anteriores. Pero acuerdo finalmente no hubo. Ahora, ¿qué garantías, qué certezas podemos tener de que esto que se alcanzó el viernes efectivamente se profundice y se llegue a lo que usted decía, la firma del acuerdo? Bueno, creo que tenemos una garantía bastante clara que el acuerdo no va a cambiar, porque ahora lo tenemos verdaderamente aprobado en una reunión de los presidentes. Antes se había anunciado el cierre de 2019 en una reunión en que estaban unos cancilleres, pero ahora diría que es un sello muy fuerte que tenemos a nivel nacional. Entonces el texto del acuerdo no va a cambiar, solo va a ser traducido en todos los idiomas. En cuanto a qué garantía haya que eso pase, es un tema más europeo, en el sentido que corresponde a la Comisión Europea, a las instituciones europeas, convencer sus Estados miembros de la ventaja que tenemos con este acuerdo. Nosotros pensamos de tener muchos argumentos para explicar la ventaja que tiene este acuerdo, además ventajas para los dos bloques, no solo para la Unión Europea, pero se abre una fase naturalmente de debate político basados en cifras, en hechos, en datos que la Comisión Europea va a poner sobre la mesa a partir de las próximas semanas para explicar bien las cosas, ¿no?, a los gobiernos, al Parlamento Europeo, que también tiene que estar de acuerdo, y fundamentalmente a los ciudadanos europeos, a la sociedad civil y a todos. Muy importante que estemos todos bien detrás y entendamos bien el significado del acuerdo. Embajador, cuéntenos a los sudamericanos cómo es ahora el proceso europeo entonces.
Esto es el proceso europeo, pasa justamente por la Comisión Europea, que termina y busca el acuerdo de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, cosas que va a suceder dentro de unos meses una vez que será traducido y revisado. Y luego, una vez que haya el acuerdo, se pasa a la firma y a la ratificación, que en unos casos puede tener una implementación provisoria. Así que, y luego el acuerdo mismo prevé unos tiempos para su entrada en vigor según el rubro, según la categoría. Es un poco asimétrico en el sentido que hay cosas que entran en vigor para los países del Mercosur más antes, o sea, más beneficioso para el Mercosur que para la Unión Europea, donde hay un periodo transitorio un poco más largo. Pero entonces, el acuerdo, cuando se traduzca por parte de la Unión Europea a los idiomas que contempla justamente el bloque de los 27, requiere de la aprobación del Parlamento Europeo y no del Parlamento de cada país que integra la Unión Europea. Requiere algo que se llama en inglés un consent, un consentimiento del Parlamento Europeo y también requiere una decisión del Consejo de la Unión Europea, que es la reunión de los Estados miembros. Estos serán los pasos fundamentales porque tenemos que pasar. Luego, la ratificación en cada país, si eso depende de cada país fundamentalmente, como ratifica los acuerdos internacionales, pero sí, tenemos ejemplos de acuerdos que hicimos que, como le estaba diciendo, pudieron entrar en vigor, si así se decide, hasta provisoriamente antes de la ratificación de cada país. Diría que por el momento el tema fundamental es el acuerdo del Consejo, de los países de la Unión Europea reunidos en el Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo. Le hacía esta pregunta, embajador, porque desde aquí y a través de los despachos internacionales advertimos que hay cierta negativa de países como por ejemplo Francia e Italia y mucho apoyo de países como España y Alemania a este acuerdo. Entonces la pregunta era cómo inciden los apoyos y los rechazos a la hora de la votación, por ejemplo, en el Parlamento Europeo o en el Consejo. Bueno, seguramente va a incidir, pero no va a incidir la posición actual, va a incidir la posición de los países europeos en el momento en que se tendrá que votar. Y tenemos meses de tiempo para explicar bien el contenido del acuerdo, que sinceramente nadie conocía hasta el último porque se estaban negociando palabras todavía. Claro. Y entonces cuando se publicará el contenido del acuerdo, será nuestro papel explicarlo bien a cada país, a cada gobierno, pero también a las asociaciones de productores. Los países que usted mencionó son países muy importantes, obviamente, para la Unión Europea, y le puedo decir que yo he leído voces en favor y en contra del acuerdo en cada uno de estos países. Así que, obviamente, hay unas voces que son más fuertes, una menos fuerte, hay una posición oficial de los gobiernos también, pero nada de definitivo, en mi opinión. Es algo que se puede conversar, explicar y convencer si es el caso. Le hacía esa pregunta además, embajador, porque el jueves, cuando llegó von der Leyen a nuestro país, la oficina del presidente Macron emitió un comunicado en el que calificó el acuerdo como inaceptable para los intereses franceses. Usted dijo recién una palabra que era algo así como vendérselo. Para usted, embajador de la Unión Europea en Uruguay, el texto que se acordó, lo que propone ese acuerdo eventualmente, ¿es fácil de venderle a los europeos ese acuerdo? Bueno, sí, obviamente vimos la declaración del presidente de Francia, que no voy a comentar. Para ser preciso, decía dans l'état, es decir, en el estado actual, no una negativa de principio. Yo creo que nosotros somos muy profesionales, no vamos a vender el acuerdo. Nosotros tenemos, como instituciones europeas, como Comisión Europea, tuvimos un mandato de 27 Estados miembros que nos dijeron negocien un acuerdo.
con los países del Mercosur, con el bloque, no individualmente. Perfecto. Tardó. Se hizo. Perfecto. Ahora es nuestro papel explicar lo que se negoció a los Estados miembros para ver si están de acuerdo con nosotros o si están en contra del resultado de estas negociaciones que nosotros llevamos adelante en base al mandato recibido. Usted decía que lo que dice Macron o el texto de la declaración decía el estado actual. Usted también dijo que el texto ahora ya no va a cambiar, o sea que sigue manteniéndose, la posición es sobre lo que se acordó. Mire, yo sinceramente no puedo saber qué texto manejaba el presidente de Francia en el momento que hizo esta declaración. Pudo haber no sido la versión final, digamos. No tengo idea, porque se estaban discutiendo palabras hasta el último. Entonces no sé si era una referencia a los capítulos ya cerrados. Sinceramente no me puedo imaginar. Pero yo creo que mejor basarnos en textos que ahora se van a publicar, se van a traducir, se van a leer y cada uno va a hacer su propia evaluación de impacto para ver si es algo que corresponde a lo que quiere o no. Y le digo que para mí los dos grupos, Mercosur y Unión Europea, tienen grandes ventajas de este acuerdo. Embajador, si le tuviera que preguntar cuáles son los puntos críticos del acuerdo, los que usted más destaca, que son beneficiosos tanto como para la Unión Europea, los países de la Unión Europea, como para los países del Mercosur, ¿cuáles serían? Yo diría que primero es una actitud antiproteccionista. Prácticamente los dos bloques están diciendo creemos en el libre comercio, creemos en un comercio. Además, otro punto crítico es que no están diciendo creemos en un libre comercio a cualquier costo, sino un libre comercio que corresponde a los requerimientos que la Unión Europea pone en sus acuerdos, respecto de los derechos laborales, respecto del medio ambiente, compromisos hacia el cambio climático, respecto de derechos humanos. Entonces es como que dos bloques que son tan parecidos en temas de valores, hasta de origen familiares, como vemos claro. Aquí en Uruguay, pueden decir, en el mundo nosotros, 720 millones de ciudadanos, creemos en un libre comercio basado en valores, en el respeto del medio ambiente y los derechos. Es como decir, mire, esto es nuestro distintivo, lo que queremos enseñar al mundo, y esas son las bases de la profundización de nuestra relación. Creo que ese es el punto fundamental si uno tiene que explicar el acuerdo. De ahí vienen miles de otras cosas, la reducción de los aranceles, los intercambios, la facilidad de inversiones, de servicios para los dos bloques. Muchas otras cosas que derivan de este concepto global. Embajador, ¿hay también algún postulado geopolítico, lo entiende usted así, con respecto a que definitivamente el Mercosur y la Unión Europea cierren un acuerdo entre ellos cuando hay tensiones globales, por ejemplo, de China o de Rusia, tratando también de capturar ciertos intereses? No creo que fue una decisión basada en eso, pero puedo imaginar que en la manera de pensar de nuestros gobernantes se tenga en cuenta de ver que en un momento de tensión geopolítica mundial, fortalecer un bloque que al revés es un bloque muy pacífico, como Europa y sus socios naturales, que son los países del Mercosur, pueda dar una señal geopolítica importante al mundo. Entonces creo que no fue la causa, pero estaba en la cabeza de nuestros gobernantes cuando decidieron que era el momento de cerrar. Ahora voy a profundizar sobre los sectores económicos, pero doy un paso hacia atrás. Usted mencionaba que la llegada de Ursula von der Leyen el jueves a Montevideo y esa reunión que tuvo con el presidente de la República, todavía había algunos puntos para cerrar, para poder intercambiar con el presidente uruguayo, que además era presidente pro tempore del Mercosur.
¿Fue fácil ese encuentro? ¿Fluyó naturalmente en los acuerdos? ¿O hubo algún momento de la tensión a la hora de finalizar el acuerdo sobre estos puntos críticos? En realidad, la negociación por el lado del Mercosur estaba liderada a nivel técnico por Brasil, que siempre tuvo el liderazgo técnico, y naturalmente por la presidencia pro tempore, que en este caso correspondía a Uruguay. Entonces, el comisario de comercio de la Unión Europea, que estaba aquí, una persona muy importante, que estaba aquí, llegó antes de la presidenta, el jueves tuvo reuniones bilaterales con Uruguay, con Paraguay, con Argentina y con Brasil, justamente para eliminar las últimas dudas que había. Y la última fue con Argentina a las 7 de la tarde, del jueves. Del jueves. Cuando la reunión era a las 8 de la mañana del día siguiente. A las 8:30 del viernes. Entonces, el jueves, después de esta reunión, entendimos que más o menos todos los obstáculos habían sido eliminados. La presidenta se reunió con los otros 4 presidentes a las 8:30 del viernes y lo conversaron una última vez y lo dieron por definitivamente cerrado. ¿Y esas reuniones fueron sencillas, amables, fluyeron naturalmente? Sí, la reunión del viernes de la presidenta con los presidentes fue sencilla, seguramente. Luego se tuvieron que acordar quién hablaba, cómo lo hacían en la prensa, y ustedes lo vieron. Las reuniones del jueves fueron las últimas reuniones de negociación política, entonces ahí sí cada uno ponía su propia posición, pero lo importante es que cada reunión se cerró con un estamos de acuerdo. Claro, bien. Embajador, usted mencionaba recién al comisario de Comercio. Von der Leyen, en su discurso el viernes a la mañana en la sede del Mercosur, hacía referencia a los negociadores, saludaba a los negociadores. ¿Cuán arduo fue el proceso de acuerdo? Y le hago esa pregunta, que es fundamental que la audiencia lo conozca, porque eso no se ve. Vamos a ver un texto firmado, vamos a ver unas fotos, vamos a escuchar unas declaraciones, pero aquellos que trabajaron durante muchos meses para llegar a este punto, ni siquiera los nombres conocemos. ¿Cuán arduo fue ese trabajo? Es un trabajo muy arduo. Ahora, del lado europeo tenemos experiencia de negociaciones para Europa con el resto del mundo, con países del resto del mundo. Entonces, sabemos lo difícil que es, tenemos equipos conformados, pero estamos hablando verdaderamente de varias centenas de personas que trabajan en los años detrás de un acuerdo de este tipo, de varios servicios, y hasta en Uruguay hay varios ministerios que se ocupan de esto. No es solo Cancillería, es Uruguay, es industria, es economía, finanza, es agricultura, naturalmente, y es Uruguay 21, hay muchos ministerios, es salud. Son tan grandes estos acuerdos. Usted lo habrá visto en las notas, que no se habla exclusivamente de un TLC, se habla de un acuerdo de partenariado o partnership, no sé si se traduce partenariado o asociación, pero es algo más amplio, y eso conlleva que haya mucho más actores involucrados en todo esto. Profundicemos entonces sobre ese punto. Este acuerdo no es un acuerdo de libre comercio como el que Uruguay tiene, por ejemplo, con México. Es un acuerdo más amplio, usted acaba de decir. ¿Qué otras cosas incluye además del intercambio comercial? Diría que la parte comercial es seguramente la parte más importante, la parte más mediática o más fácil de entender. Pero no, conlleva muchas partes de colaboración entre países, entre bloques. Colaboración tiene una parte de cooperación muy importante. La Unión Europea se comprometió a dar un apoyo de 1.800 millones de euros. Eso mezcla subvenciones y préstamos a los países del Mercosur para apoyarle en su transición digital y verde. Y hay varias cosas de este tipo que refuerzan con
con cláusulas de respeto de derechos humanos y de respeto del Acuerdo de París que no son propias de los acuerdos de libre comercio estándar que un país puede tener con otro. Entonces, un acuerdo que además quiere fortalecer en su propio nombre que el objetivo último no es solo mutuamente enriquecernos más, es verdaderamente a través de estas ventajas económicas que vamos a tener los dos con el acuerdo, tener una relación más fuerte, tener verdaderamente un partenariado fuerte entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Es un objetivo menos tangible, más político, pero igualmente importante para nosotros. Uh-huh. Embajador, ya en el cierre, el acuerdo también suma un capítulo vinculado a los principios democráticos, los derechos humanos y las prohibiciones relativas a la proliferación de armas de destrucción masiva. De ahí también eso que usted señalaba recién, de que esto no es un típico acuerdo únicamente comercial, sino que involucra una serie de elementos más, como por ejemplo de un compromiso o unos compromisos democráticos. Absolutamente. Es una visión del mundo compartida, si uno quiere ponerlo de esta forma. Es decir, que en estos grandes temas mundiales tenemos opiniones similares, parecidas, compartimos que lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo es promover valores, promover valores que compartimos. Un Uruguay es muy fácil, efectivamente, porque es un país que no puedo decir que comparta los mismos valores que Europa, simplemente es un país que cree en los mismos valores que Europa, porque no está alineado a Europa como Europa no está alineada a Uruguay. Simplemente la pensamos de la misma manera en muchas cosas. Uh-huh. Y eso agradezco. Y quiero aprovechar también para agradecer el papel que jugó Uruguay en estas negociaciones, porque verdaderamente muy constructivo bajo su presidencia y antes en todas las negociaciones la voluntad de Uruguay era de encontrar compromisos y buscamos socios así, sinceramente. Uh-huh. Lo que pasa es que esto también incluye cuestiones vinculadas a que no es solamente declarativo, sino que, por ejemplo, en la síntesis que presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores el fin de semana, por ejemplo, señala que como consecuencia, la violación de un elemento esencial del acuerdo Mercosur-Unión Europea habilita a cualquiera de las partes a tomar medidas apropiadas, entre ellas la suspensión total o parcial del acuerdo. O sea, violar algo no solamente desde el punto de vista comercial, sino de estas otras características que mencionábamos recién, habilitan a caducar el hecho de pleno derecho, digamos, ¿no? Bueno, claro, sí. Eso era un punto muy importante para Europa, es decir, que si una de las partes, por ejemplo, sale del Acuerdo de París, se pueden aplicar este tipo de sanciones que usted mencionaba. Uh-huh. Es decir, una de las partes, también del lado europeo puede suceder. Entonces, sí, es estrechar vínculos que tienen un impacto comercial en bienes y servicios muy fuertes, pero no a cualquier costo, con el respeto del Acuerdo de París y la voluntad común de luchar contra el cambio climático, como respecto de derechos laborales, estándar democrático y estándar laborales, que yo subrayo son muy importantes, no es imprescindible, tiene que existir para que exista el resto del acuerdo. Uh-huh. Embajador, en el cierre, a título personal, ¿está conforme con lo que ocurrió? ¿Está conforme cómo se dieron las cosas, con lo anunciado? Y también habría que ver el sábado, las principales cabeceras de Sudamérica, todas titulaban con lo histórico que representa este acuerdo. ¿Está conforme? Estoy muy feliz porque se pudo lograr el cierre de las negociaciones de este acuerdo y porque vino la presidenta de la Comisión Europea. La anterior visita de un presidente de la Comisión Europea a Montevideo fue en el 1994, ya habían pasado 30 años.
Entonces esto fue un gran logro, estoy muy contento que eso pudo suceder. Estoy particularmente contento que sucedió bajo presidencia uruguaya, porque significó hacer las cosas en Montevideo y tener una garantía que todo funcionara muy bien. Y desde el punto de vista profesional mío, obviamente, es uno de los grandes eventos de mi carrera de 29 años en las instituciones europeas. Tuve 2 o 3 de estos grandes eventos, pero no tuve 10 o 15. Claro. Eso fue un elemento fundamental, uno de los más complicados porque se tuvo que organizar muy al último minuto y con muchas variables. Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes.